Hola, mi nombre es María Alejandra Hernández Torres y nosotros, el equipo 4, les hablaremos sobre la bioseguridad. Dentro de esta presentación abordaremos los temas de principios generales de bioseguridad, prácticas de contención, manejo de microorganismos patógenos, terapia génica y ADN recombinante y radioisótopos carcinógenos, genotóxicos y teratógenos. Para comenzar, es importante definir qué entendemos por bioseguridad. La bioseguridad puede definirse como el conjunto de principios y procedimientos diseñados para proteger la salud humana, animal y ambiental frente a los riesgos presentes durante actividades de investigación, diagnóstico o atención en salud. Para poder implementar medidas de bioseguridad, primero debemos identificar qué riesgos existen. En términos generales, el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un daño bajo ciertas condiciones de trabajo. Dentro de un laboratorio podemos encontrar distintos tipos de riesgo. En primer lugar, tenemos al riesgo biológico, que corresponde a la exposición a microorganismos, como virus, hongos, parásitos o otros agentes que produzcan enfermedad. También existen los riesgos químicos, como materiales explosivos, líquidos inflamables, agentes oxidantes o sustancias corrosivas o radiactivas. A esto se le suman los riesgos físicos, que incluyen radiación, luz ultravioleta, temperaturas extremas o riesgos eléctricos. También debemos considerar los riesgos ergonómicos, que son relacionados a posturas forzadas o actividades repetitivas y que causan un daño en el sistema musculoesquelético. Y por último, tenemos a los riesgos psicosociales, asociados a factores como estrés laboral, sobrecarga de trabajo y fatiga. Debido a que en los laboratorios de ciencias en la salud los riesgos biológicos representan una de las principales amenazas, es necesario clasificarlos para determinar las medidas de protección apropiadas. Estos se clasifican en cuatro grupos principales y cada grupo se relaciona con un nivel de bioseguridad específico. Por ejemplo, el grupo 1 incluye microorganismos que no se cesan con enfermedad en personas sanas y requieren medidas básicas de laboratorio. El grupo 2 comprende agentes que pueden causar enfermedad, aunque generalmente no representan un peligro grave, y existen medidas preventivas o terapéuticas disponibles. El grupo 3 son microorganismos que pueden causar enfermedad grave o potencialmente letal, pero para los cuales existen tratamientos o medidas de control. Finalmente está el grupo de riesgo 4, que corresponde a agentes altamente peligrosos que causan enfermedades graves y para los cuales no existen medidas preventivas o terapéuticas efectivas. Para asegurar que todas estas medidas se apliquen correctamente, las instituciones deben contar con mecanismos formales de supervisión y control. Uno de ellos es el Comité de Bioseguridad, el cual el objetivo principal pues es proteger la salud de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Entre sus funciones se encuentra pues formular políticas de bioseguridad, evaluar los riesgos, supervisar las instalaciones, registrar todas las actividades que se lleven a cabo, coordinar programas de capacitación y gestionar las situaciones de emergencia. Este comité debe estar integrado obligatoriamente por un científico con experiencia en el área en que se esté trabajando, un profesional de prevención de riesgos y un director institucional. Y dependiendo del tipo de investigación pueden incorporarse especialistas, por ejemplo, expertos ambientales, médicos clínicos o especialistas en radiología. Algunas instituciones también incluyen, por ejemplo, representantes de ética o de la comunidad para fortalecer la toma de decisiones y la evaluación del impacto social de las investigaciones. Finalmente, pues toda institución debe tener un manual de procedimientos, eh, y este manual es un documento normativo propio de cada instalación, que describe todas las políticas, protocolos y procedimientos que deben seguirse para controlar los riesgos. Hola, yo soy Miguel Osorio y les voy a hablar de los temas de la semana 2. Iniciamos con la contención física, que constituye el conjunto de barreras materiales y controles de ingeniería diseñados para aislar los peligros antes de que ocurra una exposición. Según la jerarquía del NIOSH, estos controles son nuestra defensa principal porque actúan directamente sobre el peligro y no sobre el operador. Se divide en primaria para contener el punto de contacto mediante equipos como gabinetes o las cubetas de centrifugación selladas, y la secundaria, que blinda la infraestructura mediante sistemas de ventilación con presión negativa para evitar las fugas al exterior.
Es un también importante hablarles de un error crítico de aquí que se confunde muchas veces una campana química con un gabinete biológico. La campana carece de filtros EPA y pues no se puede usar para patógenos. Por otro lado, la contención biológica se enfoca de manera exclusiva en agentes vivos y toxinas. Su gran diferencia radica que maneja un riesgo dinámico. Un microorganismo pues, puede multiplicarse, mutar, adquirir resistencias con el tiempo, y pues esto nos obliga a realizar evaluaciones de riesgo periódicas y no puntuales. Además, incluye herramientas únicas que actúan sobre la susceptibilidad del hospedero, como la inmunización obligatoria del personal, protocolos estrictos de profilaxis exposición. Y respecto a los mitos en el laboratorio, debemos de recordar que la luz UV tiene muchas y serias limitaciones de penetración y no destruye priones, porque por ende, pues jamás sustituye la esterilización en un autoclave. Pasando al control de ingeniería central, los gabinetes de bioseguridad son la defensa definitiva contra los aerosoles, causantes del 50% de las infecciones en laboratorios. Contamos con tres clases: la clase uno que protege al operador, pero no a la mezcla; la clase 2 que mediante flujos laminares cruzados brinda una protección triple al usuario, al ambiente y al producto; y la clase 3 que es un aislamiento hermético total operado por guantes indispensables para patógenos de máxima seguridad, ¿no? Un error aquí es en las instituciones de salud es utilizar las mesas de flujo laminar para procesos infecciosos. Estos equipos expulsan aire directamente hacia los ojos y vías respiratorias del personal, y pues esto multiplica el riesgo de contagio. Para consolidar estos conceptos, analicemos esta tabla comparativa. La contención física nos da la infraestructura rígida. Aquí pues se define cómo se construye el laboratorio, cómo se ventila, y su peligro es estático, ¿no? La contención biológica se define el protocolo vivo. Aquí pues se adapta a cada experimento, se vigila la salud del personal y responde ante la evolución del microorganismo. Ambas no son jerárquicas sino complementarias. Por ejemplo, si nuestro objeto de estudio es un patógeno que además requiere fijadores químicos volátiles, el árbol de decisión nos obliga a integrar ambas contenciones usando un gabinete clase 2, tipo B2, con una extracción total, protegiendo contra el aerosol biológico y el vapor químico al mismo tiempo. Ingresando al campo farmacológico, debemos entender que el riesgo no es exclusivo del paciente. El personal que manipula fármacos peligrosos sufre una exposición crónica invisible que acumula daños celulares por años. NIOSH los clasifica en tres grupos: el grupo 1 compuesto por agentes antineoplásicos de alta toxicidad; el grupo 2 fármacos no oncológicos como la azatioprina; y el grupo 3 con riesgos estrictamente reproductivos como el misoprostol, crítico para personal de edad fértil. Pues aquí los estudios demuestran que el látex, la capa simple, no detiene la absorción cutánea de los fármacos como la ciclofosfamida, y por ello el grupo 1 es obligatorio usar doble guante certificado por la norma ASTM D 6978. También se tienen que utilizar batas de material impermeable con cierre trasero y pues sistemas cerrados de transferencia. Finalmente abordaremos los radiofármacos, compuestos que combinan una molécula con afinidad biológica y un isótopo radioactivo emisor de radiación ionizante. Su riesgo es totalmente silente y se acumula en el ADN sin generar síntomas agudos inmediatos. En México operan bajo una estricta doble regulación sanitaria por la COFEPRIS y de seguridad nuclear por la CNSNS, mediante la NOM 012 NUCL de 2011. Aquí pues dividimos su manejo de diagnósticos de vida media corta, como el Tenesio 99M o el Fluor 18, y también terapéuticos de alta energía destructiva como el Yodo 131, cuyas excreciones del paciente pues siguen siendo reactivas por semanas. Aquí el pilar de nuestra seguridad descansa en la triada TDB, que es tiempo, distancia, blindaje. Sería disminuir el tiempo de manipulación, maximizar la distancia y aplicar el blindaje de plomo correcto, respaldado siempre por dosímetros en los personales que están manipulando directamente esto. Bueno, para continuar con los temas que revisamos en la semana 2, tenemos la clasificación química, que esta nos va a servir para identificar el riesgo de la sustancia química antes de usarla, almacenarla, transportarla o desecharla. Hay que saber que hay bastantes tipos de clasificaciones, empezando por el riesgo físico, ambiental y el riesgo por clave ONU.
El más importante suele ser el físico debido a que son inflamables, explosivos, tóxicos, corrosivos, irritantes. Estos son muy importantes tenerlos y manejarlos con cuidado porque pueden ocasionar accidentes o incidentes bastante graves. A su vez, el ambiental, pues puede ser por sustancias peligrosas para el agua, para el suelo, por criterios de Servit, corrosivo, explosivo, tóxico, inflamable o incluso bioinfeccioso. Mientras que en la ONU tenemos también explosivos, gases, líquidos inflamables y soluciones inflamables de igual forma. En esta semana también vimos qué es la autoclave. La autoclave es un método muy importante debido a que nos ayuda a la esterilización del material, usando vapor de agua a alta temperatura y presión. Los parámetros comunes son 121 Celsius durante 30 minutos o 132 Celsius durante ciclos más cortos, dependiendo el equipo y el tipo de carga que se esté colocando. Se suele utilizar para instrumental quirúrgico, gasas, material de vidrio o algunos residuos biológicos infecciosos. Es muy importante porque es uno de los métodos más seguros para evitar infecciones asociadas a la atención médica, porque permite reutilizar el material clínico sin riesgo microbiológico cuando el proceso se realiza correctamente. Es importante reconocer que el vapor a 121 y 132 Celsius como temperaturas comunes para la esterilización sanitaria de estos equipos. Una vez que habiendo conocido qué es la autoclave, podemos hablar del selle. El selle es la central de equipos de esterilización. Es el área más importante o de las más importantes del hospital, ya que es donde se recibe, se almacena y se distribuye el material médico para las diferentes cirugías o procedimientos. ¿Cómo va a funcionar dentro de un hospital? Se va a recibir la instrumental de uso de quirófano, urgencias, hospitalización o consultorios. Se lava y se descontamina el material usando, por ejemplo, la autoclave. Revisa que el instrumental esté completo y en buen estado. Empaqueta el material según el uso. Lo esteriliza generalmente con la autoclave. Lo almacena en condiciones limpias y lo distribuye a las áreas según lo vayan necesitando. Es muy importante porque va a disminuir el riesgo dentro de las infecciones hospitalarias. Va a proteger a los pacientes durante las cirugías y procedimientos intrusivos. Va a proteger sobre todo al personal de la salud al reducir el contacto con material contaminado, asegurar que el hospital tenga material disponible, evita contaminación cruzada, mejora la calidad del hospital y permite al quirófano pueda trabajar de manera correcta. ¿Cuál es su función principal? Va a ser garantizar el instrumental médico esté limpio, funcional y estéril. Evitar que el material contaminado se vuelva a usarse sin el tratamiento, preparar equipo para cirugía, curaciones, procedimientos y atenciones hospitalarias, mantener un control del material que entra y sale del área, apoyar a servicios como quirófanos, urgencias o consulta externa en curaciones y procedimientos médicos importantes. Ahora hablaremos de la desinfección química. ¿Qué es? Para empezar, es un proceso en el que se usan sustancias químicas para eliminar o reducir microorganismos en objetos o superficies de materiales que iba a funcionar rompiendo membranas celulares, desnaturalizando proteínas, oxidando componentes de microorganismos y va a disminuir la cantidad de bacterias, virus o hongos. Existen de varios tipos, empezando por la baja, que va a ser para superficies de bajo riesgo, la intermedia, que elimina más microorganismos y es útil en las áreas clínicas, y la alta, que se usa para material semicrítico, aunque no siempre destruye todas las esporas, hace un buen trabajo en hacerlo. Ejemplos de desinfectantes. Tenemos, por ejemplo, el alcohol al 70%, el hipoclorito de sodio, el peróxido de sodio, amonios de cuataninas, y se va a usar dentro de hospitales, laboratorios, consultorios, quirófanos y toda área de toma de muestras. Es muy importante porque todo el material puede esterilizarse con calor. Por eso la desinfección química permite controlar microorganismos en superficies y equipos sensibles. En esta semana también vimos el RPBI, que son los residuos peligrosos bioinfecciosos, es decir, materiales que generan hospitales, laboratorios o clínicas que puedan trabajar con microorganismos capaces de causar enfermedades. Hay tipos de RPBI: sangre líquida o sus componentes, cultivos y capas de material usado para cultivar microorganismos, residuos patogénicos, tejidos, órganos, muestras biológicas, residuos no anatómicos, material contaminado
con sangre o fluidos, y punzocortantes, como pueden llegar a ser agujas, bisturís, lancetas, tubos capilares o material que pueda cortar o pinchar. Existen varias normas para esto. La NOM 087 ECOL SSA1 del 2002 indica cómo separar, envasar y almacenar, recolectar y tratar para poder eliminar posteriormente estos residuos, sobre todo ubicándolo dentro de los tarros correspondientes, dentro de las bolsas correspondientes. Mientras que la NOM 052 Semardat del 2005 identifica residuos peligrosos mediante características como Servit. Ahora hablemos de la incineración. ¿Qué es? Es un método de tratamiento en el cual se destruyen residuos mediante altas temperaturas. ¿Cómo funciona? El residuo se coloca dentro de un horno especial. Se expone a altas temperaturas, se destruye la materia orgánica y los microorganismos. Quedan en cenizas o restos que deben manejarse de forma segura. ¿Para qué sirve? Los residuos patológicos, algunos residuos anatómicos, material contaminado que no puede tratarse fácilmente con autoclave, algunos residuos químicos peligrosos dependiendo de la composición. En cuanto a sus ventajas, tenemos que reduce el volumen del residuo, destruye microorganismos y puede ayudar a eliminar el material anatómico no patológico. Es útil para residuos de alto riesgo. Mientras que en desventajas puede generar gases contaminantes, requiere instalaciones autorizadas, necesita control de emisiones, no debe hacerse de forma improvisada, puede generar gases contaminantes, pero es muy importante debido a que puede permitirnos destruir residuos peligrosos o bioinfecciosos mediante altas temperaturas, reduciendo su volumen y eliminando microorganismos que podrían ser altamente infecciosos para los seres humanos. Una vez habiendo conocido esto, también debemos de hablar de cómo se elimina. Primero el proceso, las bolsas rojas para residuos no anatómicos contaminados, las bolsas amarillas para residuos patológicos, recipientes rígidos rojos para punzocortantes, envases herméticos para sangre líquida. ¿Cuál va a ser el proceso de eliminación? Primero la separación, se identifica el tipo de residuo. Luego el envasado, se coloca en la bolsa o recipiente adecuado, de las cuales hablamos anteriormente. Se etiqueta como RPBI. Se almacena temporalmente en un área especial y segura señalizada. Recolección. Recolecta un personal capacitado para retirar los residuos y el tratamiento puede ser por autoclave, desinfección, trituración, incineración, depende el tipo del residuo que estemos trabajando. Y la disposición final se entrega a las empresas autorizadas o se elimina según la normativa. Hola, mi nombre es Aileen Ortega y vamos a continuar con precauciones estándar y por transmisión. Es importante entender que la bioseguridad clínica se basa en estos dos tipos de precauciones. Entonces, en la primera, en la estándar, se aplica a todos los pacientes independientemente de su diagnóstico. Aquí vamos a incluir higiene de manos, uso de guantes cuando haya contacto con fluidos y manejo seguro de objetos punzocortantes. Seguimos con precauciones basadas en la transmisión, que estas van a depender de la forma en que se transmite el microorganismo. En el caso de las de contacto se utiliza bata y guantes. Y en algunos casos también donde el alcohol en gel no elimina las esporas y sería obligatorio lavarse las manos con agua y con jabón. En las de gotas se utilizan mascarilla quirúrgica, por ejemplo en la influenza, y en las de transmisión aérea se requiere respirador N95 y habitación con presión negativa, como ocurre en el caso de la tuberculosis. Y bueno, vamos a continuar con el equipo de protección personal. Esto es fundamental porque el momento de mayor riesgo no es cuando usamos este tipo de equipo, sino es cuando lo retiramos, porque podemos contaminar. Entonces, la colocación de este equipo sigue el orden de primero higiene de manos, después la bata, mascarilla, luego gafas y finalmente los guantes. Y para retirarse el orden cambia, primero los guantes, luego la higiene de manos, luego la bata, luego otra vez higiene de manos, después las gafas, mascarilla y al final otra vez higiene de manos. Y por último, algo a destacar aquí, que es una regla muy importante, es nunca tocar la parte frontal de la mascarilla o de las gafas, ya que es la zona que tiene mayor contaminación. En cuanto a la exposición ocupacional, si ocurre un accidente laboral como un pinchazo con una aguja, lo primero sería lavar la zona con agua y jabón. No se debe exprimir la herida ni utilizar sustancias irritantes como cloro o alcohol. Si la exposición fue por una picadura en ojos o mucosas, se debe irrigar inmediatamente con agua o solución salina durante aproximadamente 15 minutos. Después de cualquier exposición, es indispensable reportarlo de inmediato y acudir al servicio de salud ocupacional, ya que la profilaxis
Post-exposición, por ejemplo, para el VIH, es mucho más efectiva cuando se inicia durante las primeras 2 horas. En caso de exposición a tuberculosis, por ejemplo, se realiza un seguimiento con pruebas como el PPD para detectar una posible infección. Por último, por esta parte tenemos la evaluación del riesgo microbiológico. Para evaluar el riesgo microbiológico se utiliza el marco BMBL, que considera factores como el agente biológico, el procedimiento que se realizará, el nivel de bioseguridad requerido, la capacitación del personal y la supervisión del Comité Institucional de Bioseguridad. Además, el riesgo depende de aspectos como la patogenicidad del microorganismo, la dosis infecciosa, su capacidad para sobrevivir en el ambiente y si existen tratamientos o vacunas disponibles. Finalmente, para terminar con esto, hay microorganismos que requieren medidas especiales. En el caso del COVID, normalmente se aplican precauciones de gotas y contacto, pero durante procedimientos que generan aerosoles como una intubación, es obligatorio utilizar una mascarilla N95. En la tuberculosis no se debe esperar la confirmación del laboratorio. Si existe una sospecha clínica, el paciente debe colocarse inmediatamente en aislamiento aéreo para proteger al personal de salud. Por último, es indispensable que todo médico interno tenga completo su esquema de vacunación contra hepatitis B, sarampión, varicela, y pues ya que esto reduce significativamente el riesgo de adquirir infecciones durante la práctica clínica. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la bioseguridad de la investigación con ADN recombinante. Primero es importante entender qué es el ADN recombinante. Se trata de una molécula de ADN creada en laboratorio al combinar material genético de diferentes organismos. Gracias a esta tecnología, hoy es posible producir medicamentos, desarrollar vacunas y realizar investigaciones que han cambiado la medicina moderna, como normalmente conocemos. Es importante conocer no solo sus beneficios, sino también los riesgos que ésta tiene y las medidas de bioseguridad que ésta requiere. Ahora hablaremos de un poco sobre las herramientas principales. Para obtener el ADN recombinante se utilizan diferentes herramientas. Las enzimas de restricción funcionan como unas tijeras moleculares que cortan el ADN en sitios específicos. Después la ligasa une esos fragmentos para formar una nueva molécula de ADN y los plásmidos o vectores sirven para transportar ese ADN hacia una célula, mientras que la PCR permite obtener millones de copias del gen que queremos estudiar. Todas estas técnicas son fundamentales en investigación y en la reproducción de lo que son los medicamentos y terapias nuevas que están encaminadas a tratar cierto tipo de enfermedades que hoy en día aún no tenemos una cura específica para ellas. ¿Cómo se obtiene un ADN recombinante? El proceso comienza, primero aislamos el gen de interés y amplificándolo mediante la PCR. Luego, o posteriormente, tanto el gen como el plásmido se cortan con las mismas enzimas de restricción. Esto se hace para que se puedan unir gracias a la ligasa. Después, el ADN recombinante se introduce a la célula huésped, que puede ser una bacteria o una levadura. Y, por último, o finalmente, se seleccionan las células que se desean incorporar correctamente en el ADN y se verifica que produzcan la proteína deseada. Este procedimiento puede tomar meses o incluso años antes de llegar a convertirse en un medicamento como tal. Esto como tal es para tener cuidado en lo que va a pasar en el medicamento, ver los riesgos y los beneficios que este va a tener a la persona que tenga cierto tipo de enfermedad. Aplicaciones clínicas. Las aplicaciones del ADN recombinante son muy amplias. Un ejemplo muy conocido es la insulina recombinante, utilizada más que todo en pacientes que tienen diabetes. También permite fabricar vacunas como la de la hepatitis B o algunos desarrollan tecnologías de ARN mensajero. Además, gracias a esta técnica, se producen anticuerpos monoclonales para tratar distintos tipos de cáncer y factores de coagulación para pacientes con la enfermedad de hemofilia. En conjunto, estas aplicaciones han mejorado la seguridad y la eficiencia de muchos tratamientos. Como todo, hay beneficios y no beneficios. Algunos de los beneficios pues, son mayor seguridad, la producción de grandes cantidades de medicamento, menor riesgo de transmisión de enfermedades y tratamientos más específicos para cada enfermedad. Y como muy bien he dicho antes, pues está medicamentos, pues es la insulina recombinante, la vacuna recombinante, anticuerpos monoclonales y factores de coagulación. Sin embargo, trabajar con ADN recombinante también implica riesgos. Puede existir exposición del personal, liberación accidental de organismos modificados o errores durante la manipulación
de vectores o proteínas. Por esta razón es indispensable utilizar cabinas de bioseguridad, equipo de protección personal, protocolos adecuados y cumplir con la normativa vigente. Y en conclusión, pues el ADN recombinante representa uno de los mayores avances de la medicina moderna, pero su uso siempre debe ser o ir acompañado de estrictas medidas de lo que es la bioseguridad para la protección tanto de las personal que trabaja con esta tecnología como también para el medio ambiente y las personas que posteriormente van a usar alguna de estas terapias, las cuales están hechas con ADN recombinante. Los radioisótopos son átomos inestables que liberan energía en forma de radiación para alcanzar un estado estable. En medicina, tiene una gran utilidad porque permiten tanto diagnosticar como tratar enfermedades. Por ejemplo, el tecnesio 99 se utiliza en estudios gamagráficos, el flúor 18 en estudios PET para detectar tumores o alteraciones metabólicas, y el yodo 131 en el tratamiento del cáncer de tiroides y del hipertiroidismo. Gracias a estas propiedades es posible obtener imágenes funcionales muy precisas y administrar tratamientos dirigidos. Como el uso de radioisótopos implica exposición a radiación ionizante, es indispensable aplicar medidas de protección radiológica. El principio fundamental es ALARA, que significa mantener la exposición tan baja como sea razonablemente posible. Esto se consigue reduciendo el tiempo de exposición, aumentando la distancia respecto a la fuente de radiación y utilizando blindajes adecuados como el plomo. Además, el personal debe utilizar dosímetros para monitorear la dosis recibida y seguir protocolos específicos para el manejo de materiales y residuos radioactivos. Los carcinogénicos son sustancias capaces de aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, mientras que los genotóxicos producen daño directo al ADN y pueden originar mutaciones que favorezcan la aparición de cáncer. En el ámbito hospitalario, algunos ejemplos importantes son el formaldehído en anatomía patológica, el óxido de etileno empleado para esterilizar material y diversos quimioterápicos que requieren una manipulación especializada. Para disminuir el riesgo es fundamental utilizar cabinas de seguridad, equipo de protección personal y seguir protocolos de bioseguridad. Los teratógenos son agentes que pueden producir malformaciones congénitas o alteraciones del desarrollo embrionario. El riesgo depende principalmente de la dosis, del momento de la exposición y de la etapa del embarazo, siendo el periodo de organogénesis el más vulnerable. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran la isotretinoína, la talidomida, el metotrexato y la radiación ionizante. Por ello, es indispensable identificar estos riesgos y evitar la exposición durante el embarazo, tanto en pacientes como en el personal de salud. Y por fin llegamos al final. Como conclusión, la bioseguridad es una parte esencial en el área de la salud, porque enseña a reconocer, prevenir y controlar los riesgos que pueden aparecer en hospitales, laboratorios y espacios clínicos. A lo largo de la materia se comprende que no solo se trata de bata, guantes o cubrebocas, sino de aplicar correctamente normas, protocolos y barreras de protección, limpieza, desinfección, esterilización, manejo de sustancias químicas, control de residuos y prevención de infecciones. Su importancia está en proteger al paciente, al personal de salud, a la comunidad y al ambiente, evitando accidentes, contagios por contaminación y errores que pueden tener consecuencias graves. Por eso la bioseguridad no debería verse como un requisito más, sino como una responsabilidad diaria dentro de cualquier práctica relacionada con la medicina o cualquier ciencia de la salud.